Si alguien te dice que... Hola a todos, bienvenidos a Momentos, gracias por estar conmigo. Es casi imposible no hallarlo en algún acto literario o cultural como participante o público. Contesta a diario cientos de correos, organiza actos, redacta prólogos y difunde eventos. Es imparable, pero siempre está de buen humor. Se trata de Juan Luis Berins, presidente de la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Valencia. Hoy no está aquí para hablar de otros. El protagonista es él. Está aquí para contarnos sobre su libro Migración del Alma, que demoró un poco en salir. Gracias por estar aquí, Juan Luis. Muchas gracias a ti por invitarme. Nos regala un pasaje para despegar. Que este sea solo de ida o decidamos volver, ya depende de nosotros. Afortunados lectores de Juan Luis Berins. Finaliza Rosario Raro el prólogo de tu más reciente libro, Migración del Alma. En tu caso, autor de la obra, ¿qué tipo de viaje realiza en este migrar esa alma que suponemos es tuya, Juan Luis? Bueno, pues buenas tardes, es un placer estar de nuevo con todos vosotros. Ese viaje es un viaje interior. Es un viaje interior que corresponde también a una época cronológica muy determinada, que podíamos delimitar entre final de los años 80 del siglo pasado y principios de los años 90, del 85 al 95, o centrándola más, del 86-87 al 93. Esos 6 años, 87 al 93, ahí se produce también un viaje interior, donde se producen unos cambios interiores, acompañados de unos cambios exteriores en mi vida, en mi trabajo, en mi lugar de residencia y de trabajo también, y eso viene recogido de alguna manera, porque no son poemas biográficos, no son libros biográficos, pero sí, de alguna manera, por los poemas, la mayoría de poemas, o la inmensa mayoría de ese libro, que son de formato extenso y que recogen las experiencias y las emociones de esa época. Los poemas contenidos en Migración del Alma fueron trabajados y revisados una y otra vez a lo largo de muchísimos años, Juan Luis, pero pertenecen a la persona y poeta que eras entre 1987 y 1993. ¿Qué pasó exactamente contigo en aquella época y por qué dejaste pasar tanto tiempo para su publicación? Bueno, el hecho de lo que pasó es que se produjo, pues eso, como te contestaba en la anterior pregunta, una serie de cambios en mi vida. Sí, pero quiero andar en esos cambios. ¿Qué pasó? Esos cambios, ¿qué pasó? Pues que me dieron, en primer lugar, me dieron la plaza definitiva de trabajo y me marché a vivir 2 años a Benigán. Fueron 2 años maravillosos, una experiencia muy bonita, donde viví yo solo, sin no pude compartir piso con nadie. Experiencia que recomiendo, porque vivir solo te ayuda a conocerte muy bien, y menos mal que yo siempre me he llevado bien conmigo mismo, o bastante bien, menos mal. Entonces he llevado muy bien esa soledad buscada, la llevé muy bien, y me llevó a algo muy creativo. Antes se había producido otra cosa, y después otro acontecimiento. Digamos que son las 3 columnas principales de esa época. La anterior a ese cambio de destino, propiedad ya definitiva, se produce una lectura en el Café Caballers de Neu. Estamos en la época, final de los años 80 en Valencia, que podemos llamar la pequeña movida valenciana, y entonces, gracias a un profesor mío, en esa época, en prosa de filología, de crítica literaria, José Luis Falcó, consigo estar en una lectura en Caballers de Neu. Caballers de Neu era el centro literario junto al Café Lisboa y otros bares de ese tipo, en la bohemia de los años 80 aquí en Valencia. Eso fue ya un hecho importante en mi vida y un salto cualitativo, porque claro, tuve pues fue un trampolín importante, ¿no? El hecho de estar en esa programación y de leer ahí. Y eso, si yo ya estaba en la vida pública valenciana desde 1984, eso fue ya, vamos, me catapultó bastante para darme a conocer y dar a conocer mi poesía. Ese hecho, más el salir de Valencia
y trabajar en mi plaza definitiva de Benigànim, y después ya el conocer a la persona con la que después ya me casé y con la que comparto mi vida, y me casé en el año 93. Es decir, que del 87 al 93 surgen varios hechos, entre ellos estos tres principales, que forman parte podemos decir, de la columna vertebral de este itinerario, de esta migración de mi vida, de un lugar a otro. Hacia la madurez. Totalmente. Lo que era realmente Juan Luis Bedins y lo que proyectaba ser. Sí, y yo ya notaba que venía ese cambio. Es algo que tú no lo sabes, pero intuyes y lo percibes. Ya. De hecho, te voy a contar una curiosidad, y es que yo noté que tenía que prepararme para ese cambio, para vivir solo, tenía que entrenarme. ¿Y sabes dónde me marché una semana para estar en soledad y meditar y estar tranquilo? En absoluto. Pues donde ahora se hacen algunos encuentros literarios, en Santo Espíritu. ¿Estuviste con los monjes? En el monasterio de Gilet, estuve allí, en la hospedería. Como un hostal, un hotelito y tal. Yo hacía mi vida, hacía deporte, leía, salía, entraba y bueno, compartía vida también con los frailes, que me acogieron muy bien. Pues les pedí, tenía curiosidad por estar con ellos y compartir sus horas litúrgicas, y me invitaron a estar en las vísperas y en los laudes, en las horas fuertes que ellos rezan. Y fue una experiencia maravillosa. Me ayudó mucho a centrarme y a afrontar. Estabas confundido en esa época, no sabías a dónde ir. No estaba, no exactamente confundido, ni que no supiera a dónde ir, sino que veía que iba a haber cambios y tampoco sabía exactamente por dónde iban a ir esos cambios. ¿Te guías de tus intuiciones en ese aspecto? Bastante. Creo que soy bastante intuitivo, esa virtud la tengo de mi padre. Soy bastante intuitivo. ¿Y te dejas llevar? ¿Y aciertas siempre? Sí, con prudencia, pero me dejo llevar de las intuiciones. A veces te equivocas, lógicamente. A veces te equivocas. Pero normalmente tengo bastante olfato y acierto. Y me fue muy bien. Fue una época buena y compuse esos poemas prácticamente en esa época. Lo que pasa es que es cierto lo que has dicho, que no los publiqué rápido. He tardado mucho en publicarlo y he hecho muchas revisiones de ese libro. Y no me arrepiento. ¿Nunca estabas satisfecho con lo que quedaba? No. ¿Eres muy exigente en ese sentido? Sí, mucho. Y puedo llegar a ser obsesivo, lo cual es malo también, porque en el anterior poemario del 2005 ya transcurrieron 8 años desde el tercero, desde aquel balcón remoto, hasta escucho otra cadencia en mi memoria, pasaron 8 años, hasta que Elena Torres, que me llevó toda la edición y me hizo el prólogo y todo, me dijo, ya está bien, está perfecto, no le toques más porque lo vamos a estropear. Y le hice caso y quedó muy bien. Yo ahora rescataría desde el poemario, a lo mejor sí 8 poemas y los otros no. Pero bueno, bien, ha pasado tiempo. Pero ahora con este me ha ocurrido lo mismo. Y lo he trabajado, lo han contrastado amigos, me han dado sus puntos de vista. Y después yo lo he ido trabajando, madurando. Y creo que ahora sí que no tocaría nada, tengo una satisfacción y me está dando unas alegrías muy grandes. No me arrepiento de no haberlo sacado antes, no he tenido prisa y creo que ha sido muy bueno, muy bueno. A lo largo de tu carrera has publicado, además de Migración del Alma, que significa la madurez, ¿no? 5 poemarios. Y si asumimos tu más reciente obra respecto al resto o a los anteriores, ¿cómo definirías a los demás? ¿Qué cuentan de tu instante poético y personal en cada uno de ellos? Pues se nota que va hacia una poesía más reflexiva, más intimista y también más no narrativa exactamente, pero sí algo más discursiva, sin evitar esas metáforas potentes y luminosas con las que a mí me gusta sorprender al lector, incluso sorprenderme a mí mismo si puedo. Pero los primeros poemarios, y aquí quiero hacer mención a un gran amigo que falleció este verano, que fue mi primer editor, Ricardo Llopesa, a quien he querido mucho y recuerdo mucho. Por cierto, le haremos en breve un homenaje bien merecido, y con todo nuestro cariño. Pues me trató de maravilla y dijo, Juan Luis, de lo que él leyó de mí, dijo, este es el primer poemario que debes de sacar. Era Sinopsis del Olvido en 1991. ¿Por qué?
porque hoy en día nadie hace este tipo de poesía en Valencia, se hace otro tipo de poesía. Entonces a mí me parece novedoso. Era un tipo de poesía más, una mezcla de surrealismo y simbolismo. Y entonces le pareció más novedoso, más fresco para el momento. Sacó ese en el 94, Liturgia a 7 voces. Después, en el que llevaba más o menos la misma línea, en el 97 ya sacó Desde aquel balcón remoto, todo con Ricardo de Oropesa, y ese ya es más reflexivo, ya no es tan simbólico, ya empiezas a reflexionar más sobre la infancia, sobre el tiempo, sobre el amor, la muerte, la vida, etcétera. Y después ya no dejo pasar 8 años, y yo dije, no os preocupéis que no voy a dejar pasar otros 8 años. Más aún, dejé pasar pues del 2008 del 2005 al 2018 13. Bueno, en el 2013 salió un aperitivo que fue el libro este artístico llamado Tánger, que solo tenía el poema Tánger, con pinturas de Ana Bernia. Pero he dejado pasar 13 años, con lo cual el libro ha tenido mucho tiempo de madurar, y es una poesía, digamos, creo yo, con buenas imágenes, con buen contenido, pero al mismo tiempo sobria, humana, que tiene una complicidad, o que busca una complicidad también con el lector. No es biográfica, pero creo que es en la que más dejo de mí mismo. Te has dejado guiar, has innovado, pero hay mucho de ti en esos trabajos. O sea, reflejaba realmente el momento que estabas viviendo, tu manera de ver el mundo. ¿Siempre ha sido así? Sí, yo creo que sí. De hecho, el último poema define un poco el contenido y el espíritu que quería ser el libro. Habla de migración del alma, es decir, un cambio también espiritual en la forma de ver las cosas, en la forma de respecto a estar, de ser, respecto de antes. Entonces, convoco a mi propia vida, a los hechos de mi propia vida, a los hechos pasados, como dice el poema, unos positivos, otros con arañazos, convoco al tiempo futuro que está por venir y al presente, y también a los seres, a las personas, a las que han pasado, a las que están y a las que vendrán. Entonces es un tiempo, digamos, de intersección, un tiempo central que quiere hacer un poco recoger lo pasado con lo porvenir, pero centrándome en el presente que implica el cambio. Qué curioso, avisoras hechos, ¿no?, que van a suceder, y personas que van a estar contigo. Es curioso. Es muy curioso, Juan Luis. Has declarado que la poesía en concreto te permite vivir intensamente y que colma tu sed de trascendencia. Pero en el día a día, ¿en tu vida todo es poesía? ¿Intentas darle un toque poético hasta las cosas más pequeñas o cotidianas? A ver, confiésate. Eso es muy difícil. Toda la vida no es poesía, ni yo tampoco pretendo poetizarlo todo. Lo que sí que intento dotarle a todo es de un sentido del humor bastante agudo, que creo que tengo. A veces bastante irónico, mordaz, y me gusta mucho, porque a veces es una manera de quitarle dramatismo a ciertas cosas bastante desagradables de la vida. Muchas de la vida, Muchas. Ahora, lo que sí que intento es vivir intensamente, los buenos momentos, sobre todo los malos también, porque forman parte de la vida y hay que afrontarlos, y lo que hay que hacer es intentar superarlos de la manera más digna posible siempre. Eso es algo que yo he pensado. No huir, sino estar ahí e intentar afrontarlo, porque te das cuenta que la vida es así, tiene de todo, y tienes que vivirlo con intensidad, como vienen las cosas, y afrontarlas con fuerza, con la máxima alegría dentro de lo posible, y desde luego con mucha dignidad, siempre sabiendo tratarlas de frente, ¿no? Y en la medida que se puede, pues intentar sacar algo de literatura de esas vivencias. Ya decía Machado que se canta lo que se pierde. Muchas veces de esos momentos negativos de la vida puedes tú tener más capacidad creadora para hacer poesía, igual que para expresarte de cualquier otra forma artística. Estás en el equilibrio, no estás ahí en las nubes, ni tampoco renegando por todo, ¿no? No, claro, pero desde luego es eso, de todo no se puede hacer poesía, pero tampoco ni el poeta, como tú dices, está en las nubes, en el limbo, alejado de la realidad, ni tampoco está tan pegado a tierra que no tenga
una aspiración más elevada sí. o una sed de trascendencia, como, como acabas de citar. En cierta ocasión el poeta Vicente Barberá te presentó así: a continuación viene Juan Luis Berins, quien es como Dios, está en todas partes. Se refirió de un modo jocoso e irreverente, según se vea, a tu voluntad de cumplir con todos los poetas y narradores, de estar presente en todos y cada uno de sus actos. ¿Cómo te organizas para tantas demandas, ¿no? Todos quieren al presidente de la Asociación de Escritores, ¿no?, que participe en sus actividades o promocione sus eventos, Juan Luis. Bueno, Vicente fue muy cariñoso, como lo es mucha gente, y es verdad, me siento a veces abrumado porque sí. Me muestran mucho cariño cuando me invitan a ir a tantos actos y muchas veces a presentar el acto o a hacer un prólogo, normalmente a presentar el acto o el libro, pero siempre estás. Y si no puedo, por lo menos intento estar como público para dar mi apoyo. Claro, siempre no puedo estar, eso es evidente. Hay quien se cree que voy a todo lo que yo difundo. Pero la gente cree verte por ti. Podría contar muchas anécdotas, pero a veces se convoca un acto y alguien dice, oye, pues cuando vayas dale recuerdos de mi parte, así no la veo. Digo, pero si pues no voy a ir yo tampoco, no puedo materialmente estar en todo. Sí que procuro ir a lo máximo, porque además disfruto y me gusta, pero evidentemente no puedo estar en todo, ni organizar todo, tampoco organizar todo lo que yo convoco, ni muchísimo menos, me volvería loco, sería algo más que un Superman. Claro. Entonces no es así, y además también tengo una vida familiar y personal, que tienes que y otras cosas que atender del día a día, o sea, eso es lógico. Y después también el hecho de que me preguntabas de cómo puedo rendir tanto, trabajo mucho, me organizo bien, pero también tengo en casa una persona que es Vicenta, que me comprende muy bien, se vuelve mucho en las cosas de casa para permitirme a mí pues tener ese margen de tiempo para yo dedicarme a estas cosas de la literatura que tanto me llenan. Juan Luis, ¿siempre quedas bien con todos o me equivoco? Porque tú tratas de contentar, ¿no?, con tus correos electrónicos de madrugada, siempre estás en todas. ¿Hay gente que se queda insatisfecha? Yo creo que contentar a todos es prácticamente imposible. Y eso lo sé, no solo como presidente de la asociación, como poeta, como director muchos años de un colegio. Es imposible contentar a todos. Se le atribuye, supongo que lo diría Oscar Wilde, que esta máxima: si quieres fracasar en esta vida, intenta contentar a todos. A todos, sí, te vuelves loco. Es imposible. Te vuelves loco, sí. Dentro de eso, pues sí que lo que intento es, pues, agradar, claro, lo máximo posible, estar bien, ser correcto, educado, cordial, y oye, pues si a alguien no le gusta o ve que no he hecho lo que tocaba o que esperaba más de mí, pues lo siento mucho, pero no puedo hacer más. Es decir, yo hago lo que creo que debo hacer y lo que puedo hacer, y a partir de ahí pues cada cual, yo no soy dueño de la voluntad de cada uno. En general, pues yo creo que la gente está satisfecha, me tratan desde luego con mucho cariño, pero seguro que alguno habrá algo insatisfecho o algo mal servido, ¿no? o algo descontento con lo que yo pueda hacer o decir. ¿Qué pasa cuando no tienes ganas de asistir a un acto o no te apetece comentar un libro en una presentación o escribir un prólogo? ¿Te niegas o debes hacerlo sí o sí? No, en general, si verdaderamente no me apetece o no puedo, porque si puedo normalmente acepto, a no ser que sea una cosa que realmente veo yo que me obliga demasiado, yo acepto normalmente, pero si veo que no puedo, que estoy ya colapsado de tiempo y no voy a hacerlo con sosiego y bien, no acepto, digo de entrada que no, y lo he tenido que hacer más de una vez, y a veces amigos, claro, y con todo el corazón, pero yo no lo siento, o si quieres que te lo haga, espérate estos meses, o espérate a esta época. Ay, no, es que yo quería, pues busca otros presentadores, otras personas, que los hay excelentes, y si no, pues te esperas, y en fin, y cada uno hace ya lo que conviene. Ahora, si yo tengo tiempo y veo que realmente me es posible y tal, pues yo lo hago pues de la mejor manera, siempre intentando disfrutar. En el momento que veo que me colapso, que me puedo estresar
o que no voy a disfrutar porque se me acumula la faena, entonces ahí corto y cojo un ritmo que sea llevadero. Como se dice ahora, serían una organización sostenible. Sostenible. Suena como ecológico, ¿no? Como ecológico. Ecología contigo. Algo que se pueda llevar a cabo, porque si no, sin agobios. Claro, si no reventamos, eso no puede ser. Hay que disfrutar con lo que se hace. Te jubilaste en octubre pasado, tras 35 años dedicados a la docencia. ¿Pensaste, ahora tendré todo el tiempo del mundo para dedicarle a mi cargo de presidente y a mis actos literarios? ¿O tenías otros planes? ¿Y qué extrañas de tu época de profesor? Pues de mi época de profesor extraño muchas cosas. Porque yo dedico a la función docente 36 años. 36, desde 1982. Un año más de lo que he dicho. Sí. Bueno, es que de los 36 años, 35 a docente. 35 a docente y uno a la Consellería de Educación. Ahí suman los 36 años. Correcto. De los 36 años de función pública. De los 35 años como docente, los últimos 22 fui director de un colegio, del Ausias Mar de Paiporta, que al final fue los últimos 11 años un macro colegio, y bueno, y sé lo que es eso, y el llevar muchas horas de faena, estrés, problemillas, no grandes problemas, pero problemillas, en fin, lo que conlleva el día a día, pero hacerlo a gustísimo. Y yo a veces, digamos, esa carrera diaria de acontecimientos, de prisas, de estrés, de tengo que hacer esto, lo he echado de menos un poquito, y sobre todo dar las clases y ese contacto y sentir ese afecto y esa complicidad tan buena que he tenido siempre con los alumnos. Eso lo he hecho mucho de menos, ¿no? Y pues el poder conversar con los compañeros, soy bastante bromista y eso, y siempre he sido muy compañero, ¿no? Más que director. Entonces eso sí que lo he hecho de menos. Ahora, de la pregunta de la jubilación, la pregunta de la jubilación, yo ya sabía lo que iba a pasar, no porque sea tan intuitivo. A mi padre ya le pasaba, y hace 20 años que falleció el hombre, pero le pasa a más gente. Decía, ¿cómo es posible que con lo que yo he trabajado en esta vida, que pilló incluso la época del multiempleo, ¿no? O sea, el multiempleo, del pluriempleo, exactamente. Ahora tenga tanta faena, no tenga ni un momento de respiro, siempre tenía gestiones y cosas que hacer. Pues yo ya veía que esto también podía pasar, y ahora me dedicaré a la literatura, el 90%, bien, sí es verdad, lo dedico, pero ahora la faena se me multiplica. Porque, oye, como estás jubilado, pues tal y cual. Como estás jubilado, tal y cual. Oye, esto, acompaña aquí. Se ha complicado tu vida. Vale, mira, y también hago cositas de casa que antes no podía hacer. No tenía tiempo, pero ahora sí que tengo tiempo. Cocinar exactamente no. Pero puedo limpiar, puedo hacer camas, puedo comprar, puedo hacer ciertas cosas de gestiones de la casa, que tengo más tiempo para hacer. ¿Y te gusta eso? Y claro, ¿labores de casa? No tengo, ahora tampoco tengo excusa para no hacerlo. Se da igual. Y además las hago con gusto. Todo lo que sea gestión de actividades de casa, cocinar me apaño para una, digamos, cocina de subsistencia, poco más. Un huevo frito y arroz. Sí, poca cosa, algo así, ¿no? De hambre no me morí, eso te lo aseguro. O la fruta, ¿no? Y planchar y eso tampoco. Ahora, todo lo demás, sí, lo puedo hacer perfectamente. Pero te has planchado esa camisa, me has dicho antes de comenzar la entrevista, ¿no? La planché yo porque soy muy presumido. Estoy muy orgulloso de eso. Y no quería yo venir con la camisa recién lavada y sin planchar. Desde 2012 presides CLAVE, la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Valencia. Sé que los compañeros no quieren que te vayas, pero ¿te gusta estar en el cargo o quizás estás barajando la idea de dejarlo? Estás buscando un delfín, un suplente. Yo me busco un delfín porque no soy un político. No soy un político. Hay delfines literarios, ¿verdad? Hay delfines literarios. Sí, que los hay, claro. Y mucha política en la literatura. También. Pero en mi caso,
yo siempre me considero más un gestor, más un gestor que un político, un gestor. Yo intento gestionar lo mejor que puedo, en este caso la asociación. Ten en cuenta que yo empecé en el año 2003, cuando varios amigos formamos la Asociación Literaria El Sueño del Búho, y ya me nombraron presidente, esa primera junta directiva. Y bueno, creo que fui 11 años presidente, hasta que no se extinguió, pero sí que dejó de hacer actividades, porque yo ya fui presidente de Clave. Entonces eso fue en el 2012, hemos dicho, después de un periodo de transición en que cogió la presidencia Gloria de Frutos. Entonces, claro, durante 2 años combino yo las presidencias de Clave y del Sueño del Búho. Aquello no tenía sentido, porque era una bicefalía absurda. Hasta al final dejo el Sueño del Búho y me centro en Clave. Sí que yo, como mucho, yo en principio era un mandato, que eran 4 años. Aquello pasó muy rápido, porque es poner un poquito las bases y poner en orden pues una asociación que había quedado bastante desmadejada, bastante dispersa, porque hubo ciertos problemas al final del mandato de Pedro J. de la Peña. Y entonces, entre Gloria de Frutos y José Vicente Peiró al frente, conjunto con su junta directiva, hicieron ahí un trabajo de poner toda la burocracia al día, las cosas con Hacienda, la gestoría y todo, y poner un cierto orden en lo que había quedado. Y después ya mi labor ha sido otra vez, digamos, recoger lo que ha quedado de la asociación, intentarle dar la credibilidad que tenía respecto a actividad, aumentar la masa real de socios y pues intentar hacer actividades dignas con el menor dinero posible, porque antes se manejaban digamos, buenas ayudas, tanto de consellería, de diputación como de ayuntamiento, y ahora no. Pero se perdió, ¿no? Ahora no, ahora solo son de consellería y mínimas, y solo para ayuda de los premios de la crítica literaria valenciana. Todo lo demás es, pues eso, por amor al arte, nunca mejor dicho. Entonces ha sido ahí una tarea de ahora que estamos ya prácticamente en enero, ahora 7 años, queda 1 año para el segundo mandato, y ahí sí que me gustaría acabar a mí. Como tú bien has dicho, es verdad que ya mucha gente me ha pedido que continúe, y en principio no sale nadie que quiera decir yo tengo otras ideas, tengo otras propuestas y creo que se puede mejorar, o hay un proyecto de futuro. Nadie lo ha dicho hasta ahora. Hasta ahora nadie lo ha dicho, y ya veremos qué pasa adelante. Ahí no me aventuro yo a decir nada. ¿Consideras que le has dedicado más tiempo a ser presidente y cumplir con todo lo que eso implica, y eso te ha impedido sumarle más horas a tu trabajo literario, o jamás lo ha perjudicado, Juan Luis? Pues sí, de alguna manera sí que lo ha mermado el trabajo literario, no voy a decir que no, porque aunque es una actividad, la de la presidencia de Clave, que yo he hecho y hago muy a gusto, muy feliz, lo hago con buen humor, con el mejor talante que puedo, y estando donde creo que debo de estar, en fin, lo mejor que puedo. Y si a alguien pues no le gusta mucho, pues que presente su candidatura y le apoyaremos para que haga otras cosas mejor. Eso no es algo que me preocupe. Sí que lo que me preocupa es hacerlo con honestidad, hacer el trabajo lo mejor posible, entregarme con la máxima honestidad, llegar a lo que pueda, y ya está. Hay cosas que no dependen de uno mismo, y yo también soy muy crítico conmigo mismo, me autoevalúo y veo las cosas que puedo hacer mejor, o puedo dar más de sí, o puedo entregarme más, y eso también, lo miro mucho, pero claro, eso yo lo sabía, también ha mermado mi capacidad creativa, el ordenar muchos poemas que tengo, o libros que tengo inéditos, trabajos que están un poco desordenados, y yo podría recuperarlos y ordenarlos, y a lo mejor cada 2 o 3 años sacar un libro. Claro, eso es así. La reseña que me hizo José Vicente Peiró ya dijo que, claro, me dedico tanto a presentar a otros escritores, relaciones públicas, ¿no? Claro, y a la presidencia de los escritores y críticos literarios de la Comunidad Valenciana, que claro, forzosamente yo he tardado mucho en publicar, porque he dejado un poquito en segundo plano lo que es mi trabajo personal como escritor, y mi labor creativa.
¿Cuándo es el momento de Juan Luis el poeta? Y no me digas de madrugada, luego de reenviar los correos de publicidad de los actos de los compañeros. Tu vida es nocturna, ¿no? Y más que nocturna. Mi vida es nocturna, me gusta mucho la noche, soy un animal nocturno, soy un búho, por eso me gustó el nombre del sueño del búho. Ya. Y allí viene el nombre, ya. El sueño del búho, sí. Porque era la noche, ¿no? La poesía, la amistad, las copas, la cena, las copas después de la cena, la poesía también ahí compartida, etcétera, etcétera. Sí, soy nocturno, pero la verdad es que después de hacer todos los envíos, que yo me organizo bien para que salgan después, chum, 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 así, lanzados de aquella manera, lo único que me queda en ganas son de descansar. No de escribir. No, entonces yo aprovecho para escribir, aunque sea un poema breve, sí. Tienes que estar relajado y centrado. Entonces, yo por lo menos he de tener una cierta predisposición. A lo mejor tengo alguna punta, alguna idea, algún verso que me ha ido surgiendo, pero después si quiero ponerme a trabajar, me he de centrar. Entonces eso lo puedo aprovechar en algún rato de descanso, en algún día más relajado, o los fines de semana, o sobre todo en periodos vacacionales. Algún puente, en verano. Son tus momentos. Que son mis momentos donde yo leo y escribo, ¿no? Y tengo más predisposición interior a escribir y a coger bocetos de poemas que tengo y irlos trabajando y ver qué sale. Y en el verano no te llaman, ¿no? Por teléfono a decir, quiero que me presentes después del verano. Supongo que no, ¿o sí? No, porque yo escapas de la ciudad. Corto la pared así, es capaz, ¿no? Y a veces eso, pero a veces tengo que apagar el móvil y sobre todo si me voy de viaje cierro el móvil. Muy bien, es una buena medida. Me pillan por ahí en Malta o en Ibiza o en Formentera o en Cervera. Que mi libro. Oye, mi libro, déjame que ahora estoy disfrutando del verano, que me lo he merecido, y estoy en una playa, una carita paradisíaca y tomando el sol y disfrutando. Tú también descansas. Claro que sí. A propósito de los emails, ¿es verdad que con frecuencia recibes comunicaciones que no son para ti, Juan Luis? ¿Es verdad eso? ¿Ocurre? Sí, claro. Yo por eso podría contar anécdotas en el sentido de que bueno, imagínate que, por ejemplo, como voy a estar presentando mi libro en Madrid, es un decir, ¿no? En Madrid tal y cual, en tal fecha. Oye, pues si ves a fulano, dale recuerdos que hace años que no he dado. Y en Madrid, ¿a quién voy a ver? ¿No? O sea, a veces como si yo fuera a ver a todo el mundo, conocer a todos y tratar a todos. Y a veces, claro, como soy el mensajero, envío muchos actos, en vez de responder a la persona aludida y afectada en el correo, me responden a mí como si fuera yo, y yo solo soy el mensajero. Dice, ¿eres el secretario? De tal presenta un libro o ha ganado un premio tal, y me dicen a mí, enhorabuena, muchas gracias. Sí, que no leen. Y claro, y entonces no soy yo. Claro. Y a veces, claro, si no tiene importancia, no tal, pero si es un correo de cierto calado, lo reenvío a la persona interesada y digo, mira, te has equivocado, esto va fuera, pues sí, y además después yo no digo nada, pues una persona muy discreta, porque esos errores los tenemos todos, son muy humanos, y a veces de dar a responder a un reenviar o cualquier otra cosa, a lo mejor quieren reenviar a la persona interesada y me lo responden a mí. Y me escriben correos que no son para mí. Sí que he recibido bastante, sí. Ya has dicho que tu esposa te ha apoyado siempre en tus labores literarias, pero ¿alguna vez otro miembro de tu familia se sintió relegado debido a esta frenética actividad tuya? ¿Ellos tienen algo que ver con tu mundo de alguna manera? ¿Cómo tú tratas de subsanar esos vacíos o esas ausencias? Eso es complicado porque, claro, esa dedicación a la literatura me lleva muchos días y muchas horas. Claro. No, nadie, la verdad es que nadie me lo reprocha. La única persona que me hace reproches muy cariñosos es mi madre, que es una señora mayor que tiene 88 años, que hizo el pasado 12 de octubre, y claro, sabemos que a las madres nunca les es suficiente lo que les demos. Y además yo reconozco que siempre que me quedo corto. Yo lo reconozco, que vive bastante cerca de mi casa y me quedo corto. Y a ella le gustaría que fuera más a verla. Claro. Y no voy lo suficiente. Y ella sí que me lo echa en cara. Hombre, por fin por aquí. Casi no te conozco. Yo no me corro tu cara. ¿Has acertado en el camino o has tenido problemas para llegar? ¿Le gusta
con ironía y tal, pero bueno, lo hace con cariño y después se alegra de que vaya a verla y tal, pero no, lo llevo bien, no he tenido problemas con la familia. ¿Pero has tratado de integrarlos, acercarlos un poco más a la literatura o no? ¿Ellos prefieren estar lejos? No, ellos prefieren estar al margen, sí. Yo siempre que tengo actos los invito, y sobre todo un acto donde yo tengo un cierto protagonismo, claro, si se presenta un libro mío o es un recital mío, claro, pues sí que hacen por venir, desde luego. Sí. Pero si no, porque también estarían pues como yo, siempre fuera de casa, entonces claro. no puede ser, no. Ellos sí, además también son de otra manera de ser, que les gusta a lo mejor más estar más en un segundo plano, estar tan al lado del protagonista, cerca, no dejarse ver, ¿no? Cerca del foco más mediático, y no les gusta, y van cuando van, y no se han implicado tanto en eso, están en otra fase, sí. Todos coinciden en afirmar que Juan Luis Bedins es un buen hombre, generoso, solidario, tranquilo y alegre. ¿Estás de acuerdo o no? Pues en general sí, estoy de acuerdo, no voy a negarlo. ¿Ves todas esas virtudes en ti? Seguro nadie va a decir, no, yo discrepo, no. Sí, puedes decirlo. Los miembros de tu familia, por ejemplo. Claro, los que me conocen más, claro, porque de visita todos somos buenos y simpáticos, pero donde se ve a uno es en la convivencia del día a día. Claro. Ahí es se ve uno. Hace poco me ocurrió una anécdota, cuando me entrevistó José Montoro en Radio Clara, en la poesía Es un arma cargada del futuro, y me decía más o menos lo mismo, ¿no? Me decía, es que a Juan Luis nunca lo vemos de mal humor, nunca lo hemos enfadado y tal, y cuando llega a mi casa mi mujer dice, me podían haber preguntado a mí, podían venir aquí a lo dijo con cariño, en busca de mi opinión, con cariño y con gracia, con mucha modestia, que es muy inteligente, pero lo dijo. Claro. Normalmente yo soy de buen humor y de buen talante, tengo un buen carácter, nunca te he visto enfadado, nunca, y trato pues de ser bondadoso, como decía Antonio Machado, en el mejor sentido de la palabra, un hombre bueno, es decir, generoso, de buen trato, cordial. Soy una persona muy sencilla y de trato creo que fácil y cordial. Has manifestado que en tu día a día intentas actuar en consecuencia con tu manera de pensar. En ese sentido hablas de un humanismo cristiano. Nunca te vimos como una persona religiosa, Juan Luis. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues al respecto te podría contar que efectivamente el humanismo cristiano sí que tiene un peso en mi vida. Hace poco, en la última presentación que hicimos de Migración del Alma, Mira Villanueva, que me entrevistaba también con Pascual Casañ, Mila, que le gustan también mucho los temas espirituales, se fue un poco por esa rama y me preguntó, ¿tú en qué crees? ¿En la reencarnación? ¿Crees en la reencarnación? ¿Crees en la resurrección de la carne? ¿O no crees en nada de eso? ¿No? Qué sorpresa para ti, ¿no? Claro, y esa pregunta no me la habían hecho. A un poeta preguntarle eso, pues a un teólogo, a un filósofo, pero a mí. Entonces yo le dije, bueno, pues yo no lo sé, cualquier cosa puede ser, pero desde luego lo que yo creo, pues que es mi fe, es en la resurrección de la carne. Ahora, no me digas cómo, porque nadie ha venido a decirme he resucitado y estoy aquí, pero bueno, yo sí que creo y es una cuestión de fe. Bien, y después derivó en temas más espirituales y en las preguntas abiertas del público, un señor que era la primera vez, dijo que iba a un acto literario y le encantó, me preguntó una cosa que aluciné, que después yo se la pregunté a Antonio Praena en su lectura de la Ateneo, y me dijo, ¿qué te resulta a ti de poético en la vida de Jesús de Nazaret, antes de su vida pública, cuando estaba trabajando, era joven y vivía con sus padres y trabajaba en la carpintería, o sea, en lo que se llama la vida oculta de Jesús? Claro, me dejó sorprendido, y lo primero que se me ocurrió es los momentos en que se iba al desierto a meditar. Eso me resultaba poético, ese silencio meditativo en el desierto, alejado, digamos, del mundanal ruido, entre comillas, de la época, me resultaba poético. Entonces, al final hizo una intervención César Gramela, donde me dijo que le había gustado
que mis respuestas no hubieran sido políticamente correctas, Ya. porque aunque él tenía otra manera de pensar, respetaba mucho lo que había dicho y le había parecido muy bien que lo dijera. Ya. En ese sentido, y retomando la pregunta, Sí. el humanismo cristiano es porque yo creo que de alguna manera eso fomenta, debe fomentar Sí. la buena relación entre las personas. Por ejemplo, más fraternidad, más justicia, más paz, que es consecuencia de la justicia, una relación armónica entre iguales, libertad, esos valores que son profundamente humanos y también cristianos. Claro, si no los ponemos Sí. en práctica, Sí. no son humanos y menos aún cristianos. Eso son valores que yo los tengo muy presentes y que a mí me han ayudado mucho a desenvolverme por la vida. Por eso hablo siempre de un humanismo cristiano. Lees mucho. ¿Eres poeta que solo lee poesía o le das una oportunidad a la narrativa? Por ejemplo, ¿a qué novelista has leído últimamente y que te ha gustado? ¿Te haya gustado? Pues claro, leo mucha literatura actual y echo de menos leer a veces, tener más tiempo para leer a los clásicos, aunque sean clásicos del siglo XX. Ya. Eso sí que lo tengo que decir, pero no leo solo poesía, leo mucha poesía, pero leo también narrativa. Mira, por ejemplo, te diría de Enrique Tomás, buen amigo que falleció también Sí, en el pasado mes hace de muy poco. octubre. La última hoguera es una grandísima novela que Bien. habla del último ajusticiado por la Inquisición, Cayetano Ripoll, que era un mestre de aquí de Ruzafa, valenciano. Ya. Y retrata muy bien la época del principio del siglo XIX, con el liberalismo y con las luchas que habían entre los Muy documentado. monárquicos, los liberales y todo, Sí. muy documentado y muy bien escrita. Con esa novela he disfrutado mucho. Ya. Después, la última que he leído es Hotel Boramar, una muy interesante novela de José Manuel González de la Cuesta, editada por Sargantana, que habla un poco, es una novela que sucede en dos épocas distintas y coge un poco la época de la Segunda Guerra Mundial y de la época nazi y después de los años 50 y después la época actual. Ya. Es decir, hay ¿Te gusta una mucho lo serie histórico, no? de cosas que pasan. Algo, no es lo que más me gusta de la novela histórica, pero que tengan algo de historia, sí. Ya. No son novela histórica, sino que cogen hechos que han pasado en la historia Ya. y Y que lo recrean. los desarrollan, sí. Ya. También he leído, pues, por ejemplo, de García Lliveros, hablo de autores muy actuales, he leído prácticamente todo, La función perdida, que es su última novela, también la leí, la disfruté mucho este verano, La otra gente, una deliciosa novela de Rocío Busquets, que escribe con una prosa poética fabulosa, de la última de Pepe Payá, también, que es un escritor de Biar, también con una prosa muy consistente, es decir, que leo bastante narrativa, sí, leo bastante narrativa y de la narrativa actual y narrativa pues de autores ya consagrados, ¿no? más importantes, en el sentido de que ya tienen más recorrido y son incluso profesionales de las letras. Entre tus preferencias se encuentra la música. ¿Cuál es tu más reciente hallazgo en cuanto a intérpretes? Por ejemplo, aparte de Rafael y su gran noche. Bueno, aparte de Rafael y su gran noche, que yo soy muy rafaeliano y tal, bueno, pues yo de ahora mismo no sé decirte así la gente más joven, porque a mí, por ejemplo, toda esta generación de Operación Triunfo cantarán mejor o peor, pero a mí no me gustan. A mí ese tipo de canción que yo encuentro un poquito, ¿cómo te diría yo? Ñoña, cursi, edulcorada, más para adolescentes. A mí eso no me llena ni me dice nada, aunque canten bien. A mí todo eso no me gusta, y menos la parafernalia que montan alrededor de todo eso. Entonces yo así, pues de autores y de cantantes más recientes, te puedo decir, me gusta, aunque no es ya muy reciente, ¿no? Tiene una carrera Alejandro Sanz, que me gusta más como compositor aunque como cantante. ¿De sus inicios o el actual? Siempre, más aún la época primera que la época actual, pero vamos, me gusta más como compositor que como cantante, pero es un buen autor, tiene una buena carrera. O Dani Martin también me gusta, el del Canto del Loco. El Canto del Loco. Sí, después cantantes como Malú o
Pastora Soler o Vanessa Martín, por ejemplo, Rosalén, son autoras que también... ¿Pero eres de ir a conciertos? ¿Te gusta ir a conciertos? De ir a conciertos, Sí. he ido a pocos conciertos, pero no me disgusta ir a conciertos. A mí es que me gusta, mi abanico musical es muy amplio, porque te diría también que me gusta Aute, pero me gusta escuchar a Sinatra, y me gusta muchísimo la música clásica, que es un abanico, me gusta el jazz, y me gustan muchas cosas. O sea, ¿Y bailas también? Bailo, no bailo, ¿no? Bueno, sí que bailo, a veces bailo, pero porque no tengo vergüenza. Si tuviera un poco de vergüenza no bailaría. Bueno, Eres desenfadado. soy un tronco moviéndose, bailando. No sé bailar nada, pero no. Para divertirse. Para divertirme. Juan Luis, ¿con qué te quedas de todo lo vivido hasta ahora? Yo me quedaría con todo. Con todo. Con todo. Eso no quiere decir que no me arrepienta de cosas o que no haya cosas que no me hubiera gustado vivir. Porque ha habido cosas muy negativas y muy malas en mi vida, como la vida de cualquiera. Entonces, eso, no sé si me lo preguntaron también en alguna ocasión. Así, si me arrepentía de alguna cosa, me parece que me preguntó Pascual Casaña en la entrevista de la presentación ahí en la sede de la UNESCO. Entonces yo dije que yo pienso que el que diga que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, yo creo que no es sincero, porque todos creo que nos arrepentimos de algo. Yo sí, yo me arrepiento de cosas que he hecho y de cosas que no he hecho y debería haber hecho, de ambas situaciones. Sí que me arrepiento, pero en conjunto he tenido y tengo una vida feliz me quedo con todo, con lo bueno y con lo malo, porque de lo malo también he aprendido y he madurado. Y a veces, pues a base de algún palo que te da la vida sin que tú lo busques, pues te hace fuerte o te enseña, aunque sea malo. Y después, bueno, pues gracias a Dios he tenido muchísimo. Y yo creo que casi todo, no me puedo quejar. Si yo me quejara, sería muy desagradecido. Soy muy feliz. Se me nota y creo que no me puedo quejar. Tampoco pretendo ocultarlo. Perfecto. Juan Luis, ha sido un placer tenerte nuevamente en Momentos. Y bueno, como digo siempre, nos encontraremos en el camino. En el camino, señor. Como dice el dicho, arrieros somos y en el camino nos veremos. Pero bueno, no lo digo en ese sentido. Y es que nunca digo adiós, siempre digo hasta siempre. Hasta luego. Bueno, voy a leeros el poema Despedida, que forma parte de esta migración del alma. Este poema lo escribí dedicado a un personaje que yo siempre he admirado muchísimo y lo he considerado un humanista del siglo XX, médico psiquiatra, escritor, pintor, era Juan Antonio Vallejo Nájera. Y se lo dedico a él in memoriam, y lo leí en el Círculo de Bellas Artes en un homenaje que se le hizo a este escritor, Juan Antonio Vallejo Nájera. Pero yo quiero aprovechar este espacio para dedicárselo esta tarde a Enrique Tomás. ¿Por qué? Porque cuando le llevaron mi libro dedicado, porque no pudo venir a la presentación, se lo llevó su mujer, Carolina Huelga, y me comentó que lo había leído, que le había gustado mucho, y dice, es que hay un poema que me ha impresionado y me ha emocionado mucho, y nunca me pude imaginar que era este, Despedida. Claro, tal vez por lo que él sintió al leerlo y le podía afectar a él. Entonces también yo con mucho cariño lo recuerdo a mi amigo Enrique Tomás y se lo dedico. Despedida. Un rayo gris me ha calcinado las entrañas, que ahora galopan su último camino. El filo de la muerte me insinúa el rostro de la vida. En las débiles alas del crepúsculo, mis labios maduros de existencia anhelan la eternidad de luz. He vivido, he amado, soy feliz. Os dejo mi sonrisa. Ella es la puerta que alumbra la esperanza. Bueno, y para finalizar voy a leeros el poema que da título al libro, precisamente, Migración del alma.
recoge de alguna manera todo lo que es la esencia del libro, todo ese conectar el pasado con el futuro a través del presente, ese convocar a todos los amigos, a todos los familiares, los que ya se han ido, los que aún están, y desde el punto presente conectarme con el futuro y siempre tirar hacia adelante, siempre. Migración del alma. Gira la piel cerrada del recuerdo por el laberinto de belleza y de pasiones de la vida. Se extravía la memoria. Qué extrañas son las sombras de tus ecos, lejana palmera de mis ausencias. Una lluvia azul se abre ante mis ojos, fatigados y extraños, y provoca una lágrima de luz que rompe las tinieblas. Sobre la arena gira el alma en migración de ideas, en esta playa de mi tarde que busca su horizonte en el futuro. Playa fronteriza del tiempo donde pasado y porvenir convergen en su historia. Pasado acariciado por la suave espuma de los dioses, pasado arañado por las crispadas olas del arrogante olvido, porvenir esperanzado en los hondos abismos de mis sueños. Seres queridos, os convoco en esta hora milagrosa, en esta hora en punto de mi vida en que la delicada música del recuerdo invade todas mis estancias. Os convoco como testigos de esta mutación necesaria y singular. Migración de palabras, migración de silencios, de este cuerpo, del tiempo y de la historia, eterna migración del alma. Hasta aquí Momentos, amigos. Hemos disfrutado conociendo un poco más de Juan Luis Berins, el ser humano, el autor y su obra. O como dicen sus amigos, una historia del amigo bueno. Soy Elga Arreategui, nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas.